Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio, un reencuentro con los niños, creado para difundir entendimiento sobre la educación, el desarrollo mental y emocional de niños, adolescentes y también de adultos. Hoy estaré conversando con una súper invitada desde España, que estoy emocionada de tenerla después de varios meses de espera. Ella es Coral Elizondo, ella es madre de dos hijas fantásticas, psicóloga, apasionada por la pedagogía, formadora de docentes y es una gran activista de la educación inclusiva en España y digo yo en el mundo entero porque yo soy una de sus seguidoras y la conseguí a través de las redes sociales, así que puedo decir que su trabajo, sus aportaciones, lo que ella escribe en su blog, ha impactado de manera positiva mi visión sobre la inclusión. Bienvenida, Coral. Muchísimas gracias, Lola. Qué bueno que estás aquí con nosotros para hablarnos de este tema de una escuela para todos. Porque este tema de la inclusión, quiero decir, ¿estará de moda, Coral? Pues mira, no sé qué decirte, porque ¿sabes lo que creo, Lola? Que a veces no utilizamos bien los conceptos y hablamos de inclusión cuando no es inclusión, cuando en realidad estamos segregando y la realidad de todas las hace años lo que la educación tiene que ser una educación para todos y las escuelas tienen que ser unas escuelas para todos. Entonces eso es en lo que esa es mi lucha diaria. Yo desde mi campo, que es sobre todo la formación del profesorado. Y en eso, Lola. Exactamente. ¿Y sabes qué, Coral? Voy a citar algo que leí en uno de tus artículos o de tus publicaciones en el blog. Y tú escribiste, la educación inclusiva es una necesidad. En una sociedad diversa, en una sociedad cambiante y globalizada como en la nuestra, da respuesta a todo el alumnado dentro del aula no solo es posible, sino también necesario y urgente. Y yo dije todo el alumnado porque creo que todavía hay un mal entendimiento en términos de inclusión. Se piensa muchas veces que cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de un grupo de personas en específico, pero tú aquí escribes que es todo el alumnado. Y cuéntanos un poquito de eso, Coral. Sí, pues mira, Lola, yo insisto siempre en que es todo el alumnado. Incluso a veces, ya sabes que lo escribo con mayúscula para hacer más énfasis en todo el alumnado. Precisamente por lo que decía antes, a veces incluir es una palabra que se mal emplea y hacemos prácticas agregadoras y hablamos de inclusión. Pero si yo digo todo el alumnado, es todo el alumnado, no un alumnado concreto con una diversidad funcional, sino todo el alumnado, porque vulnerables y necesitados estamos todos en un momento determinado de la vida. Entonces, yo insisto en que la respuesta, la atención que tú debes dar dentro del aula es siempre para todo el alumnado. Y sobre todo insisto en que todo el alumnado esté presente, porque aquí en España a veces las prácticas segregadoras es que viene un profesor o una profesora, te coge a ese niño y a esa niña y la saca del aula para darle, digamos, una clase particular, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y ese niño o esa niña no puede participar con sus compañeros en el aula y compañeras. Entonces, por eso siempre, Lola, insisto en el todo, igual que has hecho tú ahora. Todo el alumnado, definitivamente. Mm. Y Coral, yo creo que hay varios términos que voy a pedirte que definas, porque estos términos que yo te voy a decir, me parece que no solamente es importante que los educadoras lo entiendan, o lo entiendan más bien, pero los padres de familia, porque esto es parte de la práctica en el núcleo familiar y que también se utiliza en la escuela. Y esas palabras son empatía, equidad, inclusión e integración. Y yo sí quiero Pues mira, ay, pedirte que nos las definas. pues hija, es que me has ido a contar, a decir que explique lo que más me gusta. Empiezo Feliz. explicándote.
Mira, en los años 80, aquí en España, pero yo creo que eso se puede extrapolar, se empieza a un decreto en el que dice que los niños, es un real decreto, en el que dice que los niños y las niñas que estaban escolarizados en centros de educación especial, pues que se vayan a los colegios ordinarios. Y aparece la palabra integral. Aquel momento fue revolucionario realmente, Lola, porque esos niños estaban escolarizados en unos centros de educación especial, no en los centros con los demás niños y niñas, ¿vale? La integración, ¿en qué consistía? La integración consistía en que estos niños estaban en el centro, efectivamente, pero no siempre ni estaban presentes ni participando en las actividades que hacían sus compañeros del aula. Había profesores especializados en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, que atendían las necesidades de estos niños y niñas. Sí que es verdad que estaban entonces escolarizados, tenían el derecho a la escolarización, estaba cubierto, digamos, pero no a una educación de calidad. Estos niños no titulaban en aquel momento y aún ahora esto sería también muy discutible, ¿vale? Aparece en los años 90, se empieza a hablar de educación para todos, se empieza a hablar con el siglo XXI con más fuerza de lo que es educación inclusiva, y la diferencia fundamental es que estos niños, estas niñas, tienen que estar presentes en el aula, tienen que estar participando, con lo cual tú tienes que favorecer esa participación con metodologías, con cambios metodológicos, y tienen que estar obteniendo logros, tienen que tener una educación de calidad. Y ahora, actualmente, el objetivo de desarrollo número 4 nos junta y nos dice garantizar una educación inclusiva, equitativa, o sea, discriminativa, inclusiva, equitativa y de calidad, ¿vale? Y nos junta e insiste en esos tres aspectos. Y es en lo que es mi lucha continua, insistir en que no solo sea inclusiva, que sea no discriminativa y que sea encima de calidad. O sea, que te garantices una educación de calidad para todo el alumnado. Wow. Sí, sí cambia la perspectiva. Y hay un cuadro que tú publicaste en donde hablas de la diferencia entre inclusión E y integración. sí, que es magnífico, porque hay una parte que dices que en la integración se centran en el déficit de la persona. Me Mm, imagino que estamos hablando del diagnóstico. exactamente. Sí, aquí esto también sería para debatir, ¿no? Yo puedo hacer un diagnóstico para conocer a ese niño y esa niña, para que me ayude a dar una respuesta educativa inclusiva. O puedo conocer un diagnóstico para centrarme solo en lo que no sabe hacer e insistir sobre lo que no sabe hacer. En la integración, estos niños y estas niñas que salían del aula, ¿qué es lo que hacía ese profesor? Normalmente lo que hacía era insistir en lo que no sabía hacer. ¿Te cuestan las matemáticas? Vamos a trabajar matemáticas. Pero no se le ocurría que podía trabajar matemáticas con todos sus compañeros y compañeras en el aula. De otra forma, cambiando metodologías, como he dicho ahora, o prácticas, ¿no? Básicamente la diferencia entre integración e inclusión es un cambio de paradigma. Entonces, la integración está basado en un paradigma, en un modelo basado en el déficit, en lo que esa persona no sabe hacer para que yo te pueda ayudar, o de lo asistencial, como ha estado viniendo hasta ahora, o de lo clínico. Y ahora nos basamos en un modelo social. No se habla ya tanto de personas con discapacidad, sino de contextos discapacitantes. Porque tal vez si ese contexto no fuese tan discapacitante, esa persona se desenvolvería de otra forma. Estamos hablando de accesibilidades cognitivas o de cualquier otro tipo de contextos, ¿no? Que te impiden, se ve muy bien y muy fácilmente con barreras arquitectónicas. Si tú vas en silla de ruedas y tienes unas escaleras, Por no supuesto. puedes subir. Hmm. Por supuesto. Ahora, Coral, pero yo insisto a veces con muchas personas.
para poder llegar al punto de la inclusión, ¿qué tiene que suceder en la persona? En este caso, en el educador. ¿Qué tiene que suceder? Sobre todo en los educadores cuando no han sido, digamos, guiados, entrenados para llevar a cabo estas diferentes elementos para la inclusión. ¿Qué tiene que suceder primero en el educador para que en realidad esté interesado en incluir toda esta diversidad? Sí, pues mira, Lola, yo lo que hago en la formación primero es sensibilizar. Y entonces, incluso primero conocer qué es la educación inclusiva. Porque si estamos hablando de educación inclusiva y tu idea y la mía son distintas, y yo estoy segregando, pero pienso que estoy incluyendo porque le estoy haciendo un bien a ese niño, a esa niña, entonces lo que hago es partir primero de qué entendemos por educación inclusiva y sensibilizar. Y ahí es donde viene la otra palabra que has dicho tú, empatía. Empatía. Empatía con los niños y con las niñas y con las familias. Escuchar a las familias es fundamental. Tienen cosas que contarnos que nosotros desconocemos. Entonces hay compañeros, hay docentes que pueden sentirse desbordados por la diversidad que tengan en el aula. Que puedan sentirse que su formación no fue la necesaria para dar esa respuesta educativa. Entonces, ese es uno de los temas en los que más insisto yo. Primero, vamos a informarnos y informarnos. O sea, vamos a ver qué es educación inclusiva, qué diferencias hay con la integración, qué es el modelo social de la actualidad, qué significa eliminar barreras arquitectónicas, barreras a la presencia, a la participación, barreras mentales, todo lo que sería la sensibilización, empatiza bien, y ahora vamos a formarnos, fundamental, a formarnos. Estamos hablando de empatía, para generar la empatía en el docente, ¿correcto? Ahora, aquí me voy a ir a la otra parte, que es las familias. ¿Qué papel juega la familia en este proceso de inclusión? ¿Qué tiene que entender el padre de familia sobre una educación inclusiva? Pues ahí yo formación, o sea, las familias. Si los docentes tenemos desconocimiento, las familias, muchísimo más. Porque empezamos los docentes a hablar con términos que ellos tampoco conocen y entonces es importante. Yo haría formación conjunta a las familias y a los docentes y sobre todo un trabajo proactivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes? Tenemos que ir de la mano, trabajando juntos. Aquí en este tema, el tema de la formación de metodologías es fundamental. O sea, el que tú a las familias les digas, vamos a trabajar con este tipo de metodologías activas, queremos trabajar con proyectos, tu hijo, tu hija va a trabajar de esta forma, pero hablando de todo el alumnado otra vez, porque podemos encontrar familias que estén a favor y que estén en contra, en cualquiera de los dos sentidos. Entonces es fundamental saber, docentes y familias. Pero hoy, en este momento, ¿se te ocurre algo que sea importante que las familias sepan respecto a lo que es la inclusión educativa o cómo ellos pueden apoyar este proceso desde afuera? ¿Cómo lo apoyan desde casa? Sí, pues mira, cuando tienes un niño con una niña con diversidad funcional, parece que al principio que no vas a saber darle la respuesta, tanto en el aula como en el centro, entonces en las familias, el otro día hablábamos con un papá, fundamental la autonomía, trabajar la autonomía. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el error que tenemos fundamentalmente, tanto en la escuela como en las familias? Que nos centramos en lo cognitivo, fundamentalmente en lo cognitivo, en el conocimiento, en el contenido curricular. Cuando yo haría siempre decimos,
procesos cognitivos y emocionales deben ir de la mano. Y es verdad. Entonces, todo el tema de las emociones, el que ese niño o esa niña se sienta que forma parte del grupo, que tiene cosas que aportar, porque tiene capacidades que no van a ser, van a ser diferentes, pero son igual de valiosas que todos los demás. Entonces, el fijarnos en sus capacidades y qué le gusta y qué es lo que hace bien para poner valor, para destacarlo delante de sus compañeros en el aula, pero también en casa, cuando a veces pensamos en ¿y ahora qué actividades? ¿Y dónde lo podría llevar yo? ¿Qué es lo que podría hacer? Fíjate que este fin de semana escuché una conferencia en YouTube. Es un investigador norteamericano que fue a dar una conferencia a tu país, a España. Y hay algo que él dijo que me encantó. Él dijo, cuanto más independiente puede ser un niño con autismo, en este caso hablaba del autismo, con Hmm, autismo en sus rutinas diarias, mayor participación puede tener en su entorno. Y me parece que esto hmm, es básico para que se lleve a cabo un proceso de inclusión. Porque si yo te mando también a la escuela, a ti, Coral, a un chico de 8 años que aún no domina ciertas actividades en la rutina cotidiana, vamos a hablar de poder ir al baño de manera autónoma. Entonces ahí tú tienes una labor adicional como docente que es este proceso. Y quizá en muchos chicos no va a haber otra alternativa porque por sus condiciones biológicas van a llegar a la escuela a las 8 9 años probablemente y no pueden tener esa independencia todavía. Entonces, en casos como esto que te estoy diciendo, Coral, ¿cuál es el papel del docente? O sea, yo te llevo a mi hijo, tiene 8, tiene 9 años, pero él no tiene dominada esta parte todavía biológica. ¿Cómo se lleva a cabo la inclusión cuando hay estas barreras? O cuando hay estas claro, dificultades. sí, más que dificultades. Claro, es que otra de las cosas que tenemos que contar siempre es con apoyos. Tú imagínate, al menos aquí en España, para que un niño esté incluido en un cole ordinario con esas dificultades que tú me dices, yo tengo que tener un auxiliar de educación especial conmigo. Es posible, ¿eh? O sea, y que de hecho hay casos. Pero tú piensa, otra vez hablamos de lo mismo. Las familias tienen que trabajar y los profesores de forma conjunta. Porque para este niño, eso tú lo acabas de decir, supone una poca participación en el aula. Porque lo van a etiquetar de otra forma, porque va a tener que tener una persona que le apoye, pero vamos, en cualquier caso, ese sería, tú piénsalo bien fríamente, Lola, el menor de los casos. Porque si el crío tiene, el niño o la niña tiene alguien que le ayude a ir al baño, el resto puede estar sentado en el aula. Todos vamos al baño, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que realmente, bueno, pues yo en este caso volvería a hablar otra vez de lo mismo. Vamos a informar a todos los niños de la clase que a este niño o a esta niña tiene, por estas características, pues tiene una necesidad. Va a tener que ir al baño más a menudo y eso yo creo que si lo explicas bien y de una forma natural, yo también tengo que levantarme, ¿sabes? Claro, Sería claro. pues no ser tan exigente con las horas de ir al baño o permitir pues tener agua, fue otro tema, pues yo tengo una amiga que necesita beber agua porque se le reseca todo. Bueno, pues entonces no sería ese el problema. Desde luego eso que no le marque, ¿no? Porque hay otros que van en silla de ruedas y también les pasará lo mismo. Por Tendrá que llevarle a supuesto. alguien al baño, ¿no? Sí. Claro, claro que sí. Entonces, sí, claro, sobre todo es hablar con naturalidad, pues que yo hay cosas en las que soy muy bueno y en otras me tienen que ayudar, y hay cosas que sé hacer, hay cosas, entonces todos tenemos cosas que aportar y cosas en las que ayudarnos. Entonces a mí me gusta a veces hablar
buscar actividades en las que todos brillen. Y que precisamente estos niños que suelen brillar menos curricularmente sean los que nos ayuden, pues porque tienen una gran inteligencia visual, porque saben dibujar y ven unos dibujos que los demás no vemos, o porque, mira, este se baila y mueve que los demás no sabemos. Buscar actividades para hacer brillar a todos y sacar lo bueno de cada uno. Definitivamente que de eso se trata, de darles la oportunidad de experimentar éxito en algunas áreas dentro del contexto Exactamente. escolar. Ahora, Coral, yo aquí soy como tú. Yo tengo mi bandera por la inclusión. Pero como tenemos este programa en donde yo debato con muchas personas, pues a veces tengo que ser abogada del diablo. O sea, llevarte la contraria. Y no porque te la lleve, sino porque son las preguntas que muchos docentes se hacen, muchos padres de familia en ocasiones se plantean. Y yo te puedo decir respecto a la inclusión, ¿qué tanto tenemos que informar al resto del alumnado de los diagnósticos específicos de los chicos que llegan a su salón de clase? Pues mira, aquí me pillas como no fuera de juego, pero sería un tema, porque si informamos exactamente, ya sé por dónde quieres ir, si informamos mucho del diagnóstico, va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un dicho, como diciendo, yo sería cauta, sí que informaría, porque es necesario saber, porque además te explicas muchos comportamientos y que esa persona no lo ha hecho por maldad ni por ninguna forma, sino que esa persona, y que entre todos vamos a intentar crear dinámicas para ayudarnos. Entonces yo sí que estaría a favor de informar, que estoy a favor de sensibilizar. Sí, a lo mejor la palabra es más sensibilizar, ¿no? Más que informar de un diagnóstico puro y duro que a los críos, depende con qué edad, les desborda y no saben tampoco qué quiere decir. Pero de luego de sensibilizar y de decir que no todos somos iguales, que somos diferentes, que podemos aprender, que a mí me cuesta mucho, pero yo te puedo ayudar en eso, yo en eso sí que estaría totalmente a favor. Ok. Y sí te lo pregunto porque yo sé que hay padres de familia que están en contra de informar sobre los retos al resto de los muchachos, precisamente por el miedo de que sus hijos sean segregados o sujetos de acoso escolar. Entonces, se presta mucho, pero pienso como tú, quizá no se tiene que hablar del diagnóstico en sí, pero sí de los retos, probablemente. Sí. Claro, yo lo creo, o sea, tú no puedes decir, mira, mi hija, mi hijo tiene este síndrome, tiene, yo qué sé, o es así. Yo sensibilizaría en que, sobre todo, que todos somos diferentes, que todos, a todos nos van a costar algunas cosas y que todos tenemos algo que aportar. Yo creo que la palabra, más que informar de un diagnóstico, es sensibilizar. Y que entiendan que esas conductas, esa forma de actuar o ese problema que pueda haber, pues es natural, igual que yo puedo tener otro. Entonces hay muchas dinámicas de grupo ahora mismo para trabajar. A veces en las nos centramos excesivamente en el contenido curricular, en los contenidos, y dejamos de lado todo esto. Pero tú cuando coges un aula por primera vez, una clase, pues tienes que crear cohesión en ese aula y ya hay muchísimas dinámicas para crear cohesión en grupos. ¿Sabes? Que se ayuden, que se valoren, que se aprecien, que se miren de otra forma. Coral, yo voy a aprovechar que te tengo aquí en el micrófono. ¿Tú puedes compartir con nosotros, con quienes nos están escuchando, algún breve ejemplo de una de esas dinámicas o parte de la dinámica? Sí, mira, hay una que utilizo yo muchas veces que se llama bingo, ¿vale? Es el bingo normal y corriente. Tú imagínate que en ese bingo, en lugar de cantar números, ya te imaginas, ¿no? ¿Cómo es? Pues en lugar de poner los números, yo escribo, es un bingo que tú des esta instrucción. Tienes que buscar a personas en este aula, a compañeros, a compañeras en este aula, que tengan las características que aparecen en el bingo. Entonces pone, por ejemplo, busca a una persona que tenga el mismo hobby que tú. Entonces
tienes que ir por toda la clase diciendo, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? Y pues pintar, pues igual que el mío. Y ves a esa persona de otra forma, no la ves con ninguna etiqueta de nada. Otra característica, yo por ejemplo a veces pongo que tenga el mismo número de pie que tú o que tenga el mismo número de hermanos, pero sobre todo esas instrucciones que utilizo en el bingo son como más humanas para que tengas que o que le guste jugar al mismo deporte que a ti o que no le guste jugar a fútbol, ¿sabes? Y entonces estás dándote cuenta que somos todos diferentes, pero que sin embargo compartimos muchas cosas, más de las que pensamos. Porque a veces nos quedamos, imagínate tú, que fuese un iceberg, y entonces en el pic solo vemos las cosas de, pues este niño necesita ayuda para ir al baño, pues este niño o esta niña no sabe comunicarse bien, pero nos quedamos con todo lo bonito que hay debajo. No sabe hablar español, aquí por ejemplo ahora, ¿no?, que hay muchas personas con desconocimiento del idioma que vienen de África o de otros países. No me puedo comunicar con él, pero sin embargo habla francés o sabe cocinar muy bien. Entonces seguro que encuentras vínculos con los que puedes hablar. Es ver a las personas de otra manera. Entonces se llama, a lo mejor en internet, tú pones bingo humano, es que no sé cómo decírtelo, pero vamos, es una dinámica que utilizamos mucho. Incluso Claro. para hacer formación, yo la utilizo. Suena fantástico, ¿eh? Porque ahorita yo centrándome un poco, por ejemplo, en el tema de los trastornos del espectro del autismo, que muchos chicos tienen déficits sensoriales, pero que todos los tenemos. A mucha gente nos pica la etiqueta de la ropa, a muchas personas nos lastima la costura de las medias o nos pica el suéter de lana. O sea, son cosas que no están excluyendo a nadie. Te están haciendo igual que otra persona. Claro, pues tú lo podrías poner, si ese es tu tema, o sea, si sabes que tienes un niño así en el aula, eso sería lo que preguntases en el bingo, por ejemplo. ¿Sabes? ¿A ti te pica un jersey de lana? Busca a alguien que te pique el jersey de lana. O la etiqueta, lo que decías tú. Exacto. Entonces eso, tú lo preguntas en el bingo y tienes que ir preguntando por toda la clase. No puedes preguntar siempre a la misma persona. Y cuando encuentres a alguien le escribes su nombre. Y luego al final dices ¡bingo! Y entonces ya te sientas y retomas la clase. Y entonces dices, a ver, pues entonces ellos van hablando, sí, es que ya somos iguales. Hola, pues qué bien. ¿Sabes? Entras en la dinámica. Es muy chula esa actividad y muy facilita de hacer. Sí, definitivamente, me parece fantástica. Espero que nos estén escuchando aquí varias maestras y tomen nota de esta actividad porque en realidad es una actividad muy sencilla, muy flexible porque la puedes acoplar para cualquier contexto. Exactamente. La adaptas a tu... Mira, no hemos dicho antes, la inclusión es modificar el contexto. No modificar a la persona. Hablamos de contextos discapacitantes. Pues aquí, depende de tu contexto, lo adaptas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué quieres poner en valor? Entonces pones en valor las cosas buenas de todo el alumnado. Busca a alguien que comparta contigo. Ahora, Coral, estamos hablando de cómo ayudar a los chicos a participar, sobre todo los que en este contexto quizá tienen menos retos, perdón. Estos muchachos, estos alumnos dentro del aula, ¿qué papel juegan en la evolución de los muchachos que tienen más retos, digamos, o retos más significativos? Pues mira, juegan un papel fundamental, aunque no te lo creas. Bueno, los que no se lo creen son los papás de los niños que tienen más recursos. Pero está demostrado neurológicamente, y puedes encontrar evidencias en internet, de experimentos, que cuando tú explicas algo, que sería el caso de los niños con más recursos, que se lo podrían explicar a otros con menos, cuando tú explicas algo, estás obteniendo un aprendizaje profundo.
¿vale? Esa es un poco a la idea paralelo a la idea que tenemos ahora del paradigma de la educación tradicional. La educación tradicional, el alumno está sentadito y el profe se lo cuenta. ¿A qué tendemos ahora? A metodologías activas, donde el alumno participe. Pero si además ese alumno le explica a otros niños o a otras niñas el contenido, le explica la actividad, va a obtener un aprendizaje más profundo, que se generan otra serie de actividades. Entonces, esto es interesante porque a ese niño que tiene menos recursos comunicativos, pues puede tener al lado un alumno, pues un hermanamiento, por ejemplo, que se hermanan de dos en dos y te ayuda y te asesora. Entonces, a lo mejor ese niño tiene más vínculos con este otro y le puede ayudar. Le puede estar explicando. Es que hay aprendizaje siempre. Hay aprendizaje siempre. ¿Sabes? Entonces, es una tutoría, digamos, puede tutorizarle. Pueden encontrar tutores o parejas pedagógicas o como lo queramos llamar. Pero desde luego, eso que estamos hablando de ese tema, hay evidencias, Lola. Ya hay estudios que se consideran el aprendizaje muchísimo más profundo cuando tú explicas además lo que, más que cuando el receptor, es lo que se llama ahora prosumidor. Produces y no solo consumes. ¿Cómo se llama otra vez, Coral? Prosumidor. Producir y consumir. Juntas las dos cosas. Si tú estás sentado de forma pasiva, solo consumes la información. Y si yo te la explico o yo elaboro un material, voy a explicar después en clase en voz alta a todo el alumnado, no necesariamente a este niño o a esta niña con diversidad funcional, estoy produciendo. Entonces, es muchísimo más porque son con procesos cognitivos de orden superior. Estamos trabajando el pensamiento crítico, estamos trabajando la evaluación, estamos juzgando, estamos aplicando el conocimiento, estamos creando. Entonces es muchísimo más rico. Definitivamente, o sea, no nos quedamos, suena divertido. Sí, no nos quedamos solo en memorizar, claro. Pero yo soy la profe, por ejemplo, soy la profe. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues puedo empezar haciendo parejas de tutorías iguales que se ayuden. A veces podemos hacer hermanamientos con alumnos más mayores que vengan a nuestra clase, cada uno está hermanado con otro y se ayudan para leer, por ejemplo, o el mayor le explica al pequeño algo de matemáticas. Entonces, es que aquí aprenden todos, Lola, porque el mayor cuando está explicando está aprendiendo y el pequeño cuando se lo están explicando también está aprendiendo. Pero además, tú fíjate qué valores tan bonitos estamos viendo, estamos creando vínculos. Entonces trabajamos procesos emocionales y cognitivos de manera conjunta. Ahora, en este camino que has llevado, Coral, de entrenar, de formar formadores, ¿cuáles son esas resistencias con las que más te encuentras o con las que más te has encontrado? Mira, lo que más me encuentro, primero, hay gente que me dice, lo que tú me cuentas, yo ya lo hago. Y no funciona, puede ser. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa, Lola? Hay un error. Lo que ellos dicen que es inclusión, no es inclusión, ¿vale? Y entonces yo trabajo, bueno, pues vamos a ver qué significa inclusión y vamos a ir viendo qué podemos hacer para conseguirla. Otra de las cosas que me encuentro, sí, lo que tú me dices, Coral, está muy bien, pero es una utopía. Eso no se puede llevar al aula. No tenemos recursos, porque la administración no nos da recursos. En los colegios no hay recursos. Entonces yo les digo siempre, ¿vale? Empieza haciendo algo. Porque hay cosas que sí que podemos hacer que no tengamos recursos. Claro que con recursos estaremos mucho mejor. Pero ese juego del bingo, esa sensibilización, se puede hacer sin recursos. Estas tutorías que he dicho en los propios alumnos, se puede hacer sin recursos. Tú vas poniendo a los alumnos de dos en dos,
si son de la misma edad, de la misma clase. O te traes a los mayores y que ayuden a los pequeños. También se puede hacer sin recursos. El trabajar por grupos interactivos, que significa que yo estoy sola en mi clase, divido la clase en 4 grupos de 6 por 4, 24. Y en cada uno de esos grupos pongo una persona adulta, que puede ser un padre, una madre, una abuela, alguien de la comunidad o estudiantes de la universidad. Yo necesito 4 personas voluntarias en mi clase. ¿Y qué es lo que van a hacer? En ese grupo van a trabajar una tarea y van a fomentar interacciones dialógicas. La persona adulta lo que tiene que hacer es fomentar que hablen, porque al hablar, el dialogar, eso es aprendizaje. Porque van a aprender los de otros, el que explica, el que atiende, el que vuelve a replicar, y entonces estamos con grupos pequeños. Eso no me hacen falta recursos, porque vienen voluntarios. Quiero decir que sí que hay estrategias, Lola, en las que no me hacen falta recursos. Y entonces yo digo, con lo que tienes, empieza. Pero empieza ya, no me pongas excusas. Y entonces luego me dicen, claro, pero no van a titular. Y yo les digo, pero cuando tú los sacas del aula, ¿van a titular? Tampoco. Los casos que me cuentan, tampoco. Entonces yo me quedo con que la educación inclusiva es posible. Si tuviésemos recursos, desde luego que mucho mejor, pero que hay cosas que están en nuestras manos y que podemos empezar a cambiar. Definitivamente, Coral. Y además creo que la inclusión también es un estado de mente, porque tienes que entrar en ese modo, conectarte a ese chip. Sí. Eso. Modo inclusión. Exactamente, sí, claro. Exactamente. Yo, eso es lo que digo. Lo primero que hay que hacer, que a veces escribo sobre eso, ya lo sabes, es un cambio de mirada. Por eso yo digo la sensibilización. Si escuchan a familias, si escuchan niños y a niñas, que podrían ser incluso mayores, de pues lo que han sufrido incluso, ¿sabes? El estrés que les genera, la ansiedad que les provoca, no llegar a las expectativas que tiene todo el mundo sobre ellos, o a las exigencias, o cómo te sientes tú cuando te viene a buscar un profesor para sacarte del aula y que no puedes estar con tus compañeros, ¿sabes? Entonces, cuando tienes ya ese, dices tú, ese cambio de mirada, en realidad lo que hay debajo de la educación inclusiva son unos valores humanos. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de otra forma de ver la educación. No solo como una calificación, un número, unas notas, sino estamos viendo otra faceta de la educación más humanista. Eso es lo que en realidad subyace debajo de la educación inclusiva. Y estás hablando nada más ni nada menos que de la empatía. Claro, es que estamos todo el rato hablando de lo mismo, ya lo ves. Claro, primero empatiza, pero empatiza como docente, haz que tus alumnos empaticen, haz que las familias empaticen, ponte en el lugar del otro y cuando ya lo veas con otros ojos y estés en sus zapatos, entonces podrás hablar de su camino, ¿no? O algo así es el dicho, de lo que... Entonces te darás cuenta que a esos niños y a esas niñas se les exige muchísimo más. Es un sobreesfuerzo que muchas veces cuando llegan a casa les desborda y tienen pues crisis de ansiedad, aislamiento, claro, y entonces cuando tú ya lo ves así, en realidad la educación inclusiva es hablar de justicia social, de una justicia para todos, porque además a estos niños, antes te he hablado, vamos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, pero no te he dicho la segunda parte. Te he dicho, en la segunda parte, que es muy ambiciosa, del objetivo de desarrollo número 4, dice, y un aprendizaje a lo largo de la vida. A estos niños y a estas niñas eso no se les permite. No se les permite prácticamente hacer la universidad, no hay otras opciones de aprendizaje a lo largo de la vida, que tú y yo, de igual que tengamos, podemos aprender. Tú y yo ahora si nos apetece apuntarnos a otra carrera, nos apuntamos. Si queremos hacer un máster, hacemos un máster. Pero sin embargo, a estos niños y a estas niñas se les condena. Yo digo, se les condena a una pobreza. Porque sí, y se les segrega. Encima los trabajos
exactamente qué trabajo se encuentran, ¿sabes? Es que le estás condenando ya a una pobreza social también. Entonces es un tema serio, para debatir. Es un tema muy serio y que supone un cambio de mirada ya desde que son pequeñitos, porque desde pequeños ves las cosas con naturalidad. Somos los adultos los que ensuciamos la mirada y hacemos a los niños que también la ensucian. Entonces yo sí que trabajaría mucho en esa línea, el tema de la empatía que decías tú. Definitivamente, pero desde casa, Coral, también. Porque ahorita yo te Exactamente. estoy escuchando y estoy pensando en las conferencias que yo he dado para padres de familia. Yo convivo más con padres de familia que con docentes. También voy con docentes. Y creo que hablarles a los docentes desde la experiencia personal como madre es muy importante y es muy impactante. Mm, Pero generalmente me toca hablar con padres de familia. Y honestamente, la falta de empatía muchas veces que hay dentro del hogar es tan inmensa que yo no me puedo imaginar cómo son padres que exigen la inclusión educativa cuando en casa no hay inclusión. mm. Claro, por eso te decía yo, y volvemos otra vez al principio, que hay que dar información. Información y formación a los dos. Entonces yo aquí en Zaragoza lo que llevo es en escuelas de familias. Es que me parece fundamental. ¿Sabes? Entonces a veces las familias te dicen, pues mira, quiero que nos des normas y límites. O quiero hablar de trastornos del sueño o trastornos de la alimentación, pero hay que ir más allá. ¿Sabes? Enseñar a los padres técnicas para trabajar la empatía. Pues, por ejemplo, como el mapa de la empatía, ¿no? Yo les preparaba, y eso también es muy facilito de hacer, yo les preparaba unos maletines así que se llevan, y dentro de la maleta les ponía un cuento para chiquitines, de esos álbumes ilustrados tan bonitos, como para leérselo a sus hijos mientras dormían, y otro cuento con el que poder trabajar. Pues, por ejemplo, el de Wonder, que ahora está el de August, aquí muy de moda en España. Entonces, sobre ese libro, después preparas actividades, pues el mapa de la empatía, y una peliculita, ¿sabes? Una película también. Entonces, imagínate un sábado por la tarde, pues con unas palomitas, ves la película, o has leído el libro, y tú como mamá hablas con tus hijos. ¿Y, qué pensaría el protagonista? ¿Y qué es lo que oye? ¿Y qué es lo que ve? ¿Y cómo se siente? A lo mejor tú no sabes cómo se siente, pero en su comunicación no verbal lo estás leyendo. ¿Sabes? O sea, hacerles a tus hijos reflexionar, pues sobre una película que has visto, sobre un libro que has leído, y entonces yo eso se lo metía en unas maletas, y cada maleta era de un tema, y entonces Eso lo está llevaban a muy las lindo. casas. Sí, me Mm. gusta. Y es fácil, y mira que es fácil de hacer, Lola, es súper fácil de hacer, ¿no? Claro, definitivamente. Y es simplemente darles una idea que para muchos puede ser algo tan evidente, tan obvio, tan de sentido común, pero no para todos los padres Exactamente. es un sentido común. Mm. Entonces, ya te digo, partiendo de libros y películas o cortos que te sirven pues para estar en casa un fin de semana, esa reflexión posterior es la que metes en la cartera para trabajar en casa. Das pautas a las familias. Coral, déjame te pregunto algo más, que a lo mejor te lo han preguntado durante tus entrenamientos, tus capacitaciones. ¿Cómo poder llegar a la educación inclusiva cuando sí hay tanta falta de recursos, cuando sí hay tanta de desconocimiento? ¿Qué hacemos mientras tanto con estos chiquitines? Es muy complejo porque yo lo veo, por ejemplo, en el caso del autismo, que tienen serios trastornos en su comportamiento. Yo sí puedo darme cuenta como para una maestra sola en el aula regular
llevar a cabo una clase con 25, 30 muchachos y un chico con este diagnóstico teniendo una crisis de comportamiento muy severa, ¿cómo tú motivas a esta maestra para sentirse feliz, empática y demás, de tener a chicos que sí, reconozco, pueden tener crisis emocionales muy fuertes dentro del salón de clase? ¿Cómo motivas a estas personas? Claro, es que fíjate, a estas personas, ellas ya están desmotivadas, vamos a partir de eso, ¿no? Están desmotivadas porque no saben dar una respuesta educativa a la realidad que tienen. Vamos a pensar que lo quieren hacer muy bien, pero no tienen, porque no tienen acceso a la formación, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, mira, a mí se me ocurre, fíjate, lo que pasa es que a lo mejor estos son como locuras. Vamos a pensar en un montón de personas, de docentes, de profes, de profesores, que sí que estarían dispuestos a ayudar al alumnado que tiene en su clase, pero no saben cómo. Tú y yo decimos, vale, hace falta formación, pero tampoco tienen acceso a la formación, ¿no? Vamos a ponerlo todo más complicado. Imagínate que tú, y esto te lanza un reto, Lola, que tú tuvieses unos cursos online y que incluso vosotros como mamás, jolín, ¿cómo se gestiona estas crisis? ¿Cómo las gestiono yo? Para mí eso, si yo fuese profesora, me ayudaría un montón. Como si fuesen mini tutoriales, ¿sabes? Ante estos, entonces yo soy una mamá, profe, que no tengo recursos, pero que estoy ilusionada en hacer algo, pues me voy a esos tutoriales que sé que puedes tener tú en tu web o algo así y me ayudarían en un canal. Vamos a imaginar que además esa profesora pues ya ha conseguido solucionar estas crisis, que ella está tranquila, a los niños están concienciados de lo que le va a pasar, ¿sabes? Ella ha gestionado bien esa crisis, pues porque ha aprendido, aunque sea online, porque vive no sé dónde y no puede acceder a ninguna formación. Ha conseguido también hablar al alumnado y decir, mira, lo que decíamos de la sensibilización, más que el diagnóstico. Decir, pues a lo mejor este niño tiene estas crisis, nosotros tenemos que actuar con mucha tranquilidad para no ponerlos más nerviosos, que ya verás que luego se pondrá bien y tal. Entonces, esta profe con esos vídeos cortitos lo ha conseguido. Y yo ahora añadiría también los vídeos de profesionales en el que te digan pues, estos truquis que te he dicho yo, dinámicas para conocernos o estrategias para trabajar de forma cooperativa en el aula o hermanamientos, docencia compartida, 2 profesores en el aula, grupos interactivos. ¿Sabes que no sé si no dejarla sola? Porque entonces sí que va a decir, no tengo recursos, no tengo una persona aquí y que el problema no sea la crisis del niño. O sea, el problema es que yo estoy sola, pero sé solucionar esa crisis. No necesito una persona que me lo venga a solucionar, porque yo la sé solucionar. Mis niños ya saben que puede ocurrir, van a estar todos muy tranquilos y yo voy a estar también muy tranquila, porque la sé solucionar. Entonces yo creo que ahí, fíjate, incluso tú como mamá o otras mamás, podríais dar un montón de truquis que le digo yo, ¿no? ¿Cómo solucionar crisis de ansiedad o... Vamos, yo me pongo en el papel de esa profesora y necesitaría formación, pero como no puedo ir a ningún sitio y además estoy sola, en lugar de ver el vaso medio vacío, voy a intentar buscar recursos. ¿Qué recursos tengo? Las redes sociales. Por supuesto, las redes sociales y los mismos padres de familia, asumiendo que los padres saben cómo controlar el momento. Eso. No, por eso. No, yo sé que hay... Es que tú al principio no sabes, eso es como todo. Y yo aquí tengo en España mamás amigas que controlan mucho de ese tema, que podrían ayudar, porque lo viven en primera persona, porque se han formado, porque es gente que se ha molestado y se ha formado. Y entonces a lo mejor hablaste de algo muy importante, que es eso de la formación también.
claro. Entonces, de verdad que hay docentes que si no, que si se desbordan es por desconocimiento, ¿sabes? Porque te dice, yo recuerdo que la primera vez estando de directora, me viene una mamá y me explica, pues mira, no sé lo que nos ha pasado, Coral, este verano al niño le han dado crisis epilépticas. Y entonces, si le dan, tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, yo tenía que guardar un supositorio en la nevera y yo me empecé a angustiar. Yo sola digo, madre mía, y si yo no estoy, y si a este niño le pasa algo y resulta que yo no estoy en el colegio y que... Pero es que en realidad nos falta formación y yo estoy súper sensibilizada, pero nos falta formación, porque a lo mejor esa crisis que le hubiese podido dar de epilepsia, pues yo el primer día me hubiese desbordado, pero claro, pero luego lo hubiese sabido hacer. Pero tienes que saber que puede ocurrir y sabes y cómo actuar en caso de que ocurra. Y sobre todo al resto de los niños que no se alaban, no se pongan a chillar, porque si no tienes que estar atendiendo a todos. Muy bien, Coral. Mira, este es un súper recurso que nos acabas de dar para las maestras, porque lo mismo que tú has escuchado sobre esto no es posible, es una utopía, es difícil, no hay recursos, se escucha continuamente. Y yo no sé si es una bandera de autodefensa o es miedo a lo Mm, desconocido. yo creo que es miedo, porque de verdad, Lola, que no estamos tampoco formados para, para todo lo que puede ocurrir, porque incluso intentas replicar como cuando tú y yo éramos pequeñas, o sea, ese tipo de escuela, ¿no? Que el profesor o la profesora transmitía conocimiento sin apenas interacción del alumnado. Entonces, si tú ahora te haces a la idea de que las interacciones dialógicas las tienes que fomentar, porque en el diálogo está el aprendizaje, que además de esa forma se van a poder ayudar entre ellos, tutorizar, a, acompañar, ¿no? O sea, si todo eso ya te cambia, es que lo demás, claro, es lo primero que tienes que pensar, ¿no? O sea, el cambiar ese. Entonces, realmente quitar el miedo y dar recursos. Y dar recursos. Para una crisis de epilepsia, que te decía que es lo que me pasó a mí, pues a mí me tuvo que venir la mamá a enseñarme. Y luego nosotros hablamos con las enfermeras, con los médicos, ya nos dijeron, pero de momento, ¿qué haces, Lola? Pues te asustas. ¿Y qué es lo que haces? ¡Ah! No, 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 que venga una enfermera. Pero claro, una enfermera no puede estar siempre ahí. Claro, claro, claro. Y sobre todo ante una crisis de epilepsia en donde ya estamos hablando de algo que puede dañar al chico ya en su Sí, parte sí, integral sí. biológica. Ujú. Sí, sí. Definitivamente, Coral. Vamos a tener que ir cerrando. Yo sé que podré hablar contigo infinitamente. Además, la última vez que platiqué contigo nos diste unos recursos tan excelentes como los que nos diste hoy. Pero yo estoy muy agradecida porque hoy, además de aportarnos todo este panorama sobre inclusión, integración, empatía, nos diste herramientas que se pueden llevar a cabo en la escuela, pero que también pueden utilizarse en casa. Hacer ciertas Mm. modificaciones, por ejemplo, pienso en esto de, El déjame maletín. revisar mis notas. Exacto, el maletín, El maletín. Es que eso es el muy maletín. bonito y No, fíjate y sí los que es fácil, ¿eh? hermanamientos. Sí, eso es muy chulo y eso es muy bonito, ¿sabes? Imagínate tú, bueno, nosotros, por ejemplo, los niños que están empezando a escribir, de 6 añitos o 7, van a la clase de los de 3 años y le escriben la carta a los Reyes Magos. ¿Quién está aprendiendo? ¿Aprenden todos o no? Claro, los de Exactamente. 6 añitos, claro, los de 6 añitos están escribiendo, pero están escribiendo en un contexto mucho más motivante. Están escribiendo la carta a los Reyes Magos, bueno, aquí en España los Reyes Magos, allí no sé si se escribe a Santa Claus, eh, para pedirle los regalos para Navidad. O sea, tú fíjate sí que tiene, y sobre todo es lo que, Lola, volvemos a lo mismo, vínculos afectivos. Estamos humanizando la educación. Eso es todo. Y además estamos hablando de algo que se supone que debería de ocurrir naturalmente.
porque si estamos hablando de humanizar la educación y los que asisten a la escuela son humanos, pues estamos hablando de algo que yo creo que es de sentido común, pero ha dejado de ser sentido común para nosotros. Sí, sí. Es que esa es exactamente, esa es la pena, que estamos deshumanizándonos. Entonces, incluso las tecnologías, cuando las usemos, que sea para hablar de relaciones. Y aquí, mira, voy a escribir un artículo con unos amigos míos, que eso te invito a que lo sigas. Se llaman TRIC, con una R. ¿Tú sabes lo que son las TIC, no? La tecnología de la información y la comunicación. Ah, las herramientas de tecnología, ¿vale? El uso de las TIC. Pues si tú pones una R en medio, en español suena TRIC. Entonces, utiliza la tecnología, pero para relacionarse, precisamente por lo que estamos hablando todo el rato. El vínculo, el diálogo, el aprender, el aprendizaje dialógico. Y volvemos, ¿sabes, Lola, que volvemos siempre a lo mismo? Da igual que uses tecnología que no, que sea para relacionarnos. Como tú y yo, ¿no? Exactamente, como lo estamos haciendo en este momento. Y gracias a la bendita tecnología podemos tener a personalidades como Coral en este micrófono, educándonos, que prácticamente lo que nos dio fue un entrenamiento de 1 hora a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí misma. Coral, ha sido un placer tenerte en el programa. Definitivamente te voy a invitar nuevamente porque tienes muchísimo que aportar. Y creo que tenemos nosotros mucho que aprender de personas como tú, que son capaces de llevar esto que parece tan complejo, que es la inclusión, a algo divertido, a algo posible, a algo dinámico. Y eso es lo que en este momento necesitamos, ese tipo de herramientas dinámicas, sencillas, de fácil acceso, que simplemente necesita seres humanos para poder llevarlas a cabo. Pues muchas gracias, Lola. Yo encantada, ya lo sabes. Pues ya sé cómo localizarte. Ahora sí. Para todos los que nos están escuchando, esta es Lola Hernández. Me despido de ustedes en un reencuentro con los niños. Nos escuchamos en nuestra próxima sesión, que también tendremos a otro súper invitado que nos va a aportar conocimiento, reflexión y demás, también sobre temas de educación. Que tengan una hermosa semana, Coral. Que tengas una linda semana. Muchas gracias, Lola. Un beso.